Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 31 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 47 al 53. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, la sientan y recogen en cestos los buenos y los tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría que ustedes y yo necesitamos para que recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, porque la palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestros pasos, la luz que ilumina el camino de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y que, perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la meta que es la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 47 al 53. Y nos habla de algo muy interesante, a la vez de algo muy alentador, digámoslo así. Dice, también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase. Muy importante esto. En la viña del Señor, en su iglesia, hay personas de toda clase. Personas que obedecen, personas que no obedecen. Y eso había desde siempre. Por eso aquí mismo en el capítulo 13, del versículo 24 al 30, el Señor también nos dice esta parábola del trigo y la cizaña, siendo la cizaña los que se portan mal y siendo el trigo los que se portan bien. Entonces, que haya escándalos en la iglesia, que se escuche esto y aquello, eso ha habido desde siempre. Quien ahora lo venga y lo diga cualquier cosa, que escuche esto de aquella persona. Pero es que esta persona va a la iglesia y cuando llega a la casa es así. Eso ha habido desde siempre y habrá desde siempre. Pero lo importante no es aquel, lo importante eres tú y soy yo. ¿Cómo nosotros
qué tipo de personas somos nosotros en la iglesia? ¿Somos obedientes? ¿Practicamos la verdad, la justicia? ¿Tenemos celo por nuestros hermanos? Celo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos alimentamos de su palabra? ¿La ponemos por obra? Entonces ahí habría que autoanalizarnos. Pero para iniciar esta meditación, rápidamente podemos ver que hay en la iglesia gente de toda clase. Entonces, no nos debería extrañar que alguien se porte mal, que sea un católico tibio, o también, bendito sea Dios, que hay católicos muy comprometidos, de toda clase. Y sigue diciendo el Evangelio de hoy. Y cuando está llena, la sacan a la orilla y separan y recogen de los cestos los buenos y tiran los malos. Y aquí Jesús nos explica, dice, así sucederá en el fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los justos. Muy interesante. Dice, separarán los malos de los justos. Jesús está hablando aquí del juicio final, del fin del mundo. Como también en Mateo 25, del 31 al 46, Jesús nos dice cómo es que Él va a separar a los buenos, poner a su derecha, a los malos a su izquierda. Y va a ponerlos según sus obras. Muy importante. No según su fe solamente. ¿Qué tanto creíste? Señor, yo creí mucho en ti. Pues ven a la derecha. No así. Según sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve sediento, me diste de beber. Señor, ¿y cuándo hicimos esto? Todo aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, Jesús está hablando justamente del día del juicio final, del fin del mundo. Y dice que separarán a los malos de los justos. Me llama la atención que no dice a los malos de los buenos en este evangelio de hoy. A veces podemos ser buenos, incluso buenos para nada, buenos para robar, buenos para... Entonces, con ser bueno, casi no hacemos mucho la diferencia. La cuestión y nuestra meta es ser santos. ¿Cuál es nuestra meta? Ser santos. Esa es nuestra meta. No es que, la meta es ser buenos. Podemos ser buenos incluso para hacer las cosas malas, entre comillas, buenos. Entonces, no es suficiente ser buenos. La meta de todo bautizado es ser santos. ¿Porque lo digo yo? No. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, y por eso dice en Hebreos 12:14 que todos procuren la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Muy importantísimo esto. Entonces el Señor va a separar a los buenos de los justos y los echará al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Está hablando específicamente del infierno, de aquel lugar de tormento donde ya no hay retorno. Recuerdan allí en Lucas 16, del 19 al 32, el rico Pulón y el pobre Lázaro. Murió el rico, se fue al infierno. Murió el pobre Lázaro, se fue al cielo. Y el rico desde el infierno gritaba, Padre Abraham, manda que Lázaro moje su dedo en agua y me toque la lengua porque estas llamas me atormentan. Que decía el padre Abraham, no se puede, del lugar donde tú estás, no se puede pasar para acá ni de aquí para allá. O sea, del infierno no se sale. Del infierno no es un lugar, es un estado donde el alma está lejos de Dios, separada de Dios completamente, como dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ahora, ¿y por qué es esto? ¿Porque Dios es malo y permite que sus hijos o hijas se vayan al infierno? No, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033. Dice que aquella persona que conociendo a Dios decide apartarse por su libre voluntad y decisión, apartarse de Dios y practicar el mal, ese se va al infierno.
Así lo enseña la iglesia. También el numeral 1035 dice que cuando una persona muere en pecado mortal, va directamente al infierno. Y ahí ahí sufriría las dos penas más grandes, la pena de sentido y también la pena de, ¿cómo es? Se me fue ahorita. Son dos penas. La pena de sentido y la pena de, se me fue, a ver si me acuerdo ahorita. Entonces, la pena de el estar para siempre alejados de Dios y también la pena de daño, se llama, la pena de daño, la pena de sentido, y el tormento que sufriría ahí eternamente. Por eso al inicio les dije, alentador, porque esto a nosotros, sabiendo que este es el final de todo aquel que conociendo a Dios se aleja de Dios y voluntariamente empieza a practicar el mal y llegar a morir en pecado mortal, eso le tocaría para ustedes y para mí. Este es un mensaje para que ustedes y yo perseveremos en la palabra de Dios y podamos algún día estar junto con nuestro Señor en el cielo. Pero eso empieza desde este momento, ir convirtiéndonos hacia el Señor. ¿Qué quiere decir la conversión? Ir abandonando nuestros pecados, nuestros malos hábitos, las cosas que nos alejan de Dios y acercándonos más a Dios. Porque dice por ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 en adelante, el Señor vendrá como un ladrón. El día que menos lo esperemos, el día que menos lo pensemos, el Señor nos llevará a su presencia. Y ay de aquel que no esté en gracia de Dios. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor claramente aquí nos habla del infierno. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Obviamente, el enemigo, el diablo, es quien no quiere que ustedes y yo creamos que existe el infierno. Y muchas veces nos puede incluso venir hablando en nombre de Dios es amor, Dios todo perdona. ¿Para qué? Para que no se conviertan y para que no se salven. Ese es el trabajo del enemigo. Y eso dice en Lucas 8:12, que Él viene, arranca lo que ha sido sembrado en nuestro corazón para que no creamos y no nos salvemos. Así que, ojo, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude a ser siempre perseverantes, siempre fieles a Cristo y perseverar en nuestra conversión diariamente. La conversión, como les repito, no es algo que ya me convertí ayer y listo. No, la conversión es un proceso diario, un abandonar el pecado diario. Y dice, ¿habéis entendido esto? ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle, sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, muy importantísimo, allí en Santiago capítulo 1 versículo 21 dice, desechando todo lo malo de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios debe de encarnarse en nuestro corazón. Pero ¿qué tal si nuestro corazón está lleno de odio, de envidia, de rencillas, de cosas que nos alejan de Dios y no hay cavidad para la palabra de Dios y entra por un oído y sale por el otro? Hasta ahí llegó. Por eso es importante que si somos cristianos en nuestro corazón no guardemos rencor, no guardemos envidia, no guardemos resentimiento, que nuestro corazón esté puro y esté limpio para que allí se encarne la semilla del reino de los cielos. Imagínense que ustedes y yo fuéramos a poner muebles en nuestra sala y sin sacar los muebles viejos ponemos encima los nuevos. No hace sentido, ¿no es cierto? Asimismo, en nuestro corazón, imagínense que encima de todo lo malo que pueda haber en nuestro corazón, ahí queramos y pretendamos que ahí se encarne la palabra de Dios. Eso no es así. Hay que deshacernos de todo eso a través de una buena confesión, a través de estar unidos a Jesucristo, a través de los sacramentos. Entonces nuestro corazón estará limpio, preparado y dispuesto para
recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11. Y así ustedes y yo no seamos oyentes olvidadizos de la palabra de Dios, sino que seamos dichosos al ponerla por obra, porque la palabra de Dios se ha encarnado en nuestro corazón, como nos dice allá en Santiago 1 del 21 al 25. Pidámosle al Señor que ustedes y yo cada día vayamos descubriendo a través de la oración y a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y de qué es que tenemos que irnos desprendiendo, de qué pecado es que domina nuestra vida y nos domina a nosotros, para que con la gracia y la ayuda del Señor y nuestra oración y la lámpara que es su palabra para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dejemos iluminar y nos vayamos cada día convirtiendo y acercándonos más a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda junto con todos los santos por ustedes, por vuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja. Los queremos mucho. Si Dios permite, nos vemos mañana a través de este canal para seguir compartiendo la meditación del Evangelio del día.